Bueno, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta charla. Ya estamos en el bloque de la una, estamos celebrando el primer aniversario de la comunidad de Scrum Latam. Mi nombre es María Maricua, voy a estar como moderadora de esta sesión. Yo estoy con Scrum Latam desde abril del año pasado. Hoy nos acompaña Sandra Arias. Sandra es Agile Coach con bastantes años de experiencia en lo que es gestión del cambio. Es cofundadora de Agility Changes y bueno, una fiel creadora de la agilidad. Sandra es, digamos, le gusta ayudar a las personas, le gusta enfocar a las personas para que puedan, digamos, encontrar en la agilidad una manera mejor de hacer las cosas, ¿no? Hoy estamos con este tema que es el mindset ágil, ¿no? Como ella lo llama o lo titula, el monstruo de las implementaciones, por qué se le ve así y un poco es para desmitificar esto, ¿no? Eh, Antes de iniciar, las pruebitas de rigor, si me escuchan bien, si ven la presentación. Eh, yo voy a estar acá, digamos, en la parte de atrás, pendiente de sus preguntas. Esta charla va a durar aproximadamente 30, 40 minutos y luego va a venir un bloque para consultas y feedback. Entonces, ya sin más preámbulo, les dejo con Sandra. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por estar acá con nosotros y brindarnos tus conocimientos y tu experiencia. María, muchas gracias por la bienvenida y por la invitación y por la coordinación de este evento. Muchas gracias por hacer que el conocimiento pueda seguirse, eh, digamos, globalizando y compartiendo a través de estas plataformas. De verdad que me hace muy feliz el poder estar aquí con ustedes. Estamos poquitos, estamos 8 personas en la sala, entonces si quieren encender sus cámaras y que esto sea un poco más cercano y más familiar, súper bienvenidos. Si quieren interrumpir, en principio esta charla está hecha para conversar, para que escuchen un poco mi postura y luego puedan hacer sus preguntas o inquietudes, pero como somos pocos, creo que el tiempo nos da por si quieren hacer interrupciones, también súper válido. Si quieren levantar la mano y ahí María nos colabora como asignando los turnos, o si las quieren dejar para el final, las pueden ir escribiendo en el chat o al final abrimos micrófonos y conversamos un poco más. Eh, y bueno, más al final también les cuento un poco más acerca de mí. A mí me gusta aprovechar el tiempo para ir directo a los contenidos y directo a esos conocimientos que quiero o esa postura que quiero compartirles. ¿Por qué el mindset ágil, el monstruo de las implementaciones? Porque si algo que es tan importante, que es tan dicho, que es tan sonado, que tiene libros relacionados en el tema, ¿por qué lo hemos colocado como un monstruo? Es básicamente porque hoy por hoy las organizaciones y muchos estudios nos confirman que es una gran dificultad mover el mindset, pero quiero que en esta historia y en esta charla nos pongamos de acuerdo o al menos homogenicemos qué entendemos por mindset para que ahí podamos empezar a hablar como todos de lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el mindset? El mindset para mí, y un poco desde una postura más desde el coach ejecutivo y el coach ontológico, pues es la serie de patrones mentales que tenemos todos los seres humanos y que nos ayudan a tomar decisiones. Ese es nuestro mindset, ese mapa de creencias, esa interconexión de ideas, de significados, de interpretaciones que hemos venido construyendo cada uno de nosotros como seres humanos desde la infancia. Entonces, a la final es algo que hemos venido construyendo, súper importante, que nos permite tomar decisiones tanto conscientes como inconscientes. Entonces, vamos a definir para nosotros el mindset como esa serie de creencias o esa serie de patrones que ya tenemos incorporados cada uno de nosotros en nuestros patrones mentales y que finalmente nos movilizan hacia las acciones. Y esas creencias, como lo había mencionado, pues se construyen y se han venido construyendo a lo largo de la experiencia de vida de cada persona, de cada individuo. A la final, son una afirmación personal que consideramos verdad. Pero es muy importante que empecemos a hablar de mi verdad, porque habrá muchos valores compartidos, habrá muchas creencias compartidas, pero finalmente la interpretación que cada persona le da a un concepto es particular, es propia. Entonces, el mindset es esa serie de patrones que hacen que yo le dé interpretación al ambiente en el que estoy, al ambiente en el que vivo y que gracias a esas interpretaciones tome decisiones. Para nosotros, ese va a ser el mindset.
Pero entonces, ¿por qué si es algo tan importante, se nos volvió un monstruo? Y vamos a ir a cifras, vamos a ir a ver qué es lo que dicen los grandes estudiosos de la agilidad y los reportes que sacan estas grandes agrupaciones frente al estudio de la agilidad. En el State of Scrum, y este estudio es viejito también para ver desde hace cuánto estamos hablando de que el mindset es un monstruo, este es el reporte del 2017 y 2018, dense cuenta que los principales factores y el primer factor que hace que se vuelva difícil o que empiece a detenerse la transformación ágil, como se denominó en su momento, o la implementación de Scrum en las organizaciones, es el diseño organizacional y la cultura. Y la cultura está definida por los comportamientos, acciones y valores que las personas tienen en una organización. Así que ahí estamos hablando del mindset. Por falta de apoyo de los equipos en la transición al pensamiento ágil. Es decir, esas personas que hoy conforman los equipos, les cuesta cambiar ese entramado de pensamientos y de creencias para tomar decisiones de manera distinta y volcarse al mindset ágil. Así que también ahí pensamiento ágil, mindset ágil, empezamos a entender que se vuelve también una dificultad. Y el temor, finalmente volvemos a hablar de esa parte humana que todos tenemos, emociones, creencias, pensamientos, entonces decimos temor a la transparencia. De alguna manera, el modo en el que están configuradas nuestras creencias hacen que resistamos a un ambiente de demasiada transparencia y eso también es una dificultad hacia el mindset ágil. Otro estudio que ya no lo hace o no lo categoriza tanto como una dificultad o una barrera, pero que sí nos sigue diciendo, atención a la cultura. La cultura en las transformaciones ágiles sigue siendo todavía un tema a atender. Es still a thing, todavía es algo sobre lo que tenemos que echar un ojo. Y la cultura nuevamente decimos que empieza a ser ese mindset colectivo de todos nosotros en las organizaciones. Y hay más estudios que lo confirman e incluso podemos decir que el cambio de pensamiento es algo que en la mayor cantidad de transformaciones, no solo de agilidad, sino a nivel organizacional, empieza a ser una de las principales como dificultades o resistencias en las organizaciones. Entonces, empezamos a decir, pues tenemos que acompañar el lado humano de la transformación. Decimos, ok, si la cultura, si las personas, si los equipos son una de las principales dificultades para lograr que la transformación se dé, pues tenemos que acompañarlos. Pero nos empiezan a llegar pedidos y yo que estuve en el área de gestión de cambio, literal escuché este pedido y es, hay que cambiarle chip a las personas. Y así inicia la transformación del mindset organizacional. Y es, tenemos que hacer que las personas ahora piensen ágil. Es que es muy importante que pensemos ágil, que seamos ágiles antes de hacer agilidad. Entonces, Sandra, tú que estás en gestión de cambio o tú que estás liderando la iniciativa ágil, ¿cómo vas a hacer que las personas cambien el chip? Y un poco aquí el objetivo y que nos demos cuenta nosotros, y de seguro muchos de ustedes han estado cercanos a transformaciones humanas, pues las creencias no se cambian como prender o apagar un interruptor. No, no es posible para nosotros empezar a hacer ese ejercicio tan fácil. Y ojalá así fuera, porque si no las transformaciones sería mucho más sencillo hacerlas. Pero resulta que no, que somos humanos y necesitamos una estrategia de cambio. Entonces, ¿qué empieza a pasar en las organizaciones como respuesta a ese pedido de hay que cambiarle el chip a las personas? Pues que empezamos a hacer comunicaciones. Entonces, tenemos que comunicarle a todo el mundo los 4 valores, los 12 principios y todos me recitan los valores y los principios en esta organización porque eso es ser ágil, el llenarnos de comunicaciones. Y nos pasa algo y es que invadimos los canales de comunicación de la organización con el nuevo chip. 4 valores, 12 principios, empezamos a pedirlos, a publicarlos, a enviar piezas de diferentes tipos y empezamos a hacer muchas cosas en torno a la comunicación de esta nueva manera de pensar y comunicamos tanto que se nos vuelve paisaje. Entonces las personas ya dejan de ver eso como algo relevante. Nuevamente, es un reto en el que estamos las personas que movilizamos los cambios y entonces empezamos a escuchar que el equipo de cambio, el equipo de la transformación empieza a decir, es que las personas no leen. Ese es el problema. Nosotros sí les estamos transfiriendo el mindset, sí les estamos contando de qué se trata esto, pero lo que pasa es que ellos no leen. Entonces, el desafío existe, está ahí presente, lo estamos abordando, pero no sé si siempre, si probablemente la aproximación como lo estamos haciendo es la adecuada. Otra iniciativa que veo muy frecuentemente, entrenemos a toda la organización.
tenemos que hacer un plan de formación en agilidad para que el 100% de los empleados sepan de qué estamos hablando. Y empezamos a hablar tanto de entrenamiento que empezamos a hablar un poco como de fast training, como que todas las personas tienen que pasar por un entrenamiento de agilidad sí o sí, porque es que ahora tenemos que pensar distinto. Y en ocasiones, y no sé a los que han gestionado planes y procesos de entrenamiento, no sé qué tan útil es cuando hacemos un entrenamiento y no lo vamos a usar en nuestra cotidianidad. O nos entregan la información, pero no empezamos la práctica inmediatamente. Nos puede llamar la atención desde lo conceptual, pero no logramos aterrizar los conceptos inmediatamente en nuestro día a día. Entonces, a la final, puede que sí cree ideas nuevas, puede que sí hayan cosas que me llamen la atención, pero no cambio el mindset solo con entrenamiento, porque el mindset, recuerden, es el que me ayuda a tomar decisiones y un nuevo conocimiento per se no lo logra todavía. Entonces, empezamos a escuchar mucho otra palabra y es, pues hay resistencias. Las personas no quieren, lo vimos en los informes que tuvimos antes, las personas no quieren transformarse, no se están movilizando hacia esos puntos, entonces coaching para los resistentes. Y de por sí la palabra resistente ya es odiosa. Es como si yo no quisiera, ¿por qué no? Y muchas veces la resistencia detrás traen unas motivaciones bien importantes y que tenemos que escuchar. Entonces, pues el coaching y nosotros siendo coaches ágiles y yo siendo coach ejecutiva y coach de equipos, sé que el coaching es un gran vehículo, pero que no se puede sobredimensionar. No va a lograr cambiar a toda la transformación y yo no puedo ir persona por persona en una organización logrando que viva esta transformación. O lo puedo hacer, pero probablemente me va a tomar mucho tiempo. Puede que sean tantas personas las resistentes, pues que no acabe nunca. O lo segundo, y es que necesite un batallón de coaches para lograr que las personas cambien el famoso chip y lleguen a ese cambio de mindset que necesitamos. Entonces, si el cambio de chip del que hemos venido hablando es el cambio de mindset y es lograr que las personas acojan ese nuevo mindset ágil, pues tenemos que trabajar realmente es en esas creencias, en lo que las personas hoy están entendiendo y tienen afincado en su mente que les permite tomar decisiones, en qué creen. Cómo ellos han construido hoy por hoy ese set de creencias con el cual toman decisiones, si es tan personal. Y mucho de eso ha sido, y por eso está resaltado, a lo largo de la experiencia y del aprendizaje. Entonces, ¿cómo les habilitamos a las personas nuevos espacios de experiencia y aprendizaje para que validen si sus creencias actuales siguen siendo vigentes, les generan valor, les generan resultados o puedan hacer las cosas de manera diferente? Y veamos el ejemplo en las personas que firmaron el manifiesto. Y me encanta porque siempre nos vamos de una vez a los 4 valores y los 12 principios, pero la introducción del manifiesto nos deja saber que ellos empiezan a valorar también la experiencia. De fondo dicen, es súper importante trabajar en estos 4 valores, pero la manera en la que llegaron ahí es a través de un proceso de descubrimiento. Dense cuenta que lo dicen, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software. Entonces ellos dicen, estamos descubriendo, estamos viendo en nuestro día a día que estamos cambiando, tenemos que cambiar la manera en la que estamos haciendo esto, tanto por nuestra propia experiencia. Es decir, que uno de sus principales pilares para empezar a cambiar la manera en la que piensan y empezar a valorar las cosas de manera diferente es su propia experiencia. Es haberse dado cuenta que la manera en la que lo venían haciendo no era la mejor. Y es importante darle sentido a ese punto de experiencia. Y algo que a nosotros nos gusta es que no es la propia para que no nos quedemos. Entonces yo tengo que vivir cada cosa. No, démonos cuenta que ayudando a terceros o escuchando de terceros, también puedo empezar a entender y puedo empezar a cambiar la manera en la que creo o tengo mis creencias para tomar decisiones. Y ellos, gracias a ese descubrimiento, que es aprendizaje, a esa experiencia y a la experiencia de otros, empiezan a valorar cosas diferentes. Y ahí tenemos los 4 valores del manifiesto ágil. No quiero hablar de los valores y los principios como muchos llegamos al tema de mindset ágil, valores, principios y prácticas. Be agile, doing agile. Quiero es que nos demos cuenta cómo se crearon, porque ahí empezó como la concepción del mindset ágil. Y estas 17 personas se reunieron primero a resolver un problema que estaban teniendo, un dolor.
hoy la manera en la que estamos haciendo las cosas no genera suficiente valor, no sé qué otras preguntas se hubieran podido plantear ellos, pero lo hacen desde su experiencia o a través de la observación de otros y llegan entonces, ahora sí, a nuestro mindset ágil. Los 4 valores, los 12 principios y las prácticas que tenemos que empezar a incorporar y hemos estado trabajando en incorporar en nuestras organizaciones. De seguro que sí. Entonces, para poder cambiar las creencias, hay que saber cuál es el propósito que tenemos que lograr darle sentido a las cosas y eso se logra a través de la experiencia. Entonces, si bien hemos dicho que primero hay que ser ágiles para poder hacer agilidad, nuestra propuesta es que también desde el hacer agilidad, desde la práctica, podemos encontrarle sentido a los principios, podemos entender el propósito de por qué valoramos las cosas de manera diferente y podemos empezar a afianzar el mindset ágil. De la práctica del doing al be. Desde la experiencia al empezar a tomar decisiones de manera diferente. Porque cuando en ocasiones nos quedamos con él, solo piensa distinto, piensa distinto, piensa distinto y yo no entiendo por qué o no entiendo el cómo, puede que se quede en algo cosmético, puede que se quede en la comunicación, puede que se quede simplemente en la manera en la que decimos que debemos hacer las cosas, pero no lo interiorizamos. Es comprender cada vez más que el aprendizaje empieza por las manos y sobre todo en los adultos. Los adultos comprueban permanentemente sus aprendizajes contra los resultados que obtienen. Antes de convencer a una persona a que tome una decisión distinta, él quiere ver los resultados, él quiere estar convencido de eso. Y eso se hace a través de la experimentación. ¿Y cómo lo resolvemos? Además, porque nos hizo mucho sentido y aquellos que en este mundo de la agilidad, sé que hay varios coaches, coaches ontológicos, coaches ejecutivos, de equipo, pues sabemos y nos han enseñado un poco el ciclo del aprendizaje. Y el ciclo del aprendizaje empieza con que tenemos un observador, nuestro mindset actual, nuestras creencias actuales. Ese mindset nos hace hacer acciones, nos hace tomar decisiones y gracias a eso logramos unos resultados. ¿Qué pasa con el aprendizaje? Y es que si yo quiero resultados diferentes, hay un aprendizaje que se ha denominado primer orden. Yo aquí dejé como los conceptos muy teóricos, pero lo que quiero ir es que el primer aprendizaje que tenemos los humanos es si yo quiero un resultado diferente, hago algo distinto. Y bien lo vemos en muchas frases y en muchas organizaciones. Si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, ese se llama aprendizaje de primer orden, cuando solo cambias la acción y empiezas a obtener resultados distintos. Empiezo a implementar una práctica ágil y empiezo a ver resultados diferentes. Hasta ahí ha empezado el ejercicio de comprobación. Todavía no he cambiado el mindset, porque el mindset viene cuando realmente logro cambiar esa manera de ver el mundo. Pero se logra a través primero de la experiencia, de entender los resultados que obtengo si cambio, si empiezo a tomar decisiones diferentes. Y ya luego empiezo a transformar ese cambio de creencia gracias a que digo, sí, es consistente, logro resultados distintos y empiezo a visualizar mi trabajo, tengo más orden, tengo más foco, logro llevar al equipo con mucho más sentido de orientación. Luego, el visual management me da transparencia, me da colaboración, puede que yo entienda que la transparencia genera eso, pero cuando lo compruebo, lo apropio. Y ya se vuelve más que un discurso, se vuelve un convencimiento de que yo, en efecto, si logro generar transparencia en mis equipos, puedo generar mayor foco y mayor colaboración. Pero no es porque está descrito o declarado en un manifiesto, es porque yo lo comprobé a través de mi propia experiencia. Y ahí es donde se vuelve mi creencia. Deja de ser la creencia de esos 17 personas que se reunieron hace 20 años y por eso estamos aquí también celebrando esos 20 años. Deja de ser la creencia de ellos y se vuelve la creencia personal de Sandra Arias. Se vuelve mi creencia porque lo puse en práctica y sí, en efecto, con transparencia logré eso. Paso de la teoría a la acción y empiezo a implementarlo. Pero hay un elemento que hay que reforzar todavía y es que el sistema lo ayude a sostener y es la coherencia del sistema organizacional. Es que la empresa avale, contribuya y permita dentro de su cultura, dentro de sus políticas y dentro de sus procesos que eso se sostenga.
Porque entonces pasa que yo monté mi Trello, no sé, digo cualquier nombre de cualquier herramienta, chicos, pero Miro, Mural, Trello, Planner, y resulta que la organización me dijo, no, 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 todos estamos en base Google, aquí tú no puedes usar nada de eso, solo Exceles. Entonces, si el sistema no me permite y no valida, no valora eso, se empiezan a caer las creencias o se empieza a creer la validez del sistema. O puede pasar algo, llega el líder al tablero, pero a pedir comando y control. Ven, pero ¿y tú por qué tienes esto? ¿Pero tú por qué estás eso, Sandra? Pero esa tarea no está asociada a tu perfil, pero tu cargo no dice que tú tienes esa función, ¿tú por qué estás en eso? Y empezamos a encontrar conversaciones que hacen que ese sistema individual no se sostenga. Y ahí es muy importante, yo estoy muy enfocada en el tema de personas en la agilidad y nos hemos encontrado un montón que las empresas que han iniciado estos viajes salen a buscar personas que piensan fuera de la caja, que tienen growth mindset, que quieren innovar, que son creativas, personas como ustedes que están aquí hoy aprendiendo un sábado a la 1 de la tarde, buscan personas así. Pero cuando entra la persona a la organización, métete en esta cajita, que es un cargo, no te salgas de estas funciones. Por favor, marca tarjeta a la entrada. Ahorita que estamos conectados, conéctate a la herramienta y regístrate. Hace esto, haz lo otro, le tienes que hacer caso a tu jefe te manda a hacer cosas que están fuera del tablero, que no tiene foco, y ahí es donde el sistema hace que esto empiece a perder validez. Y hay un atributo muy importante de los seres humanos. Somos muy adaptables y eso funciona para sobrevivir. Así que así yo sea la persona con más growth mindset y más ágil y con más creencias de mindset ágil que puedo tener, pero si llego a un entorno en donde eso no se valora, yo me voy a empezar a adaptar o voy a empezar a buscar irme de ese sistema porque ese sistema no corresponde a mi set de valores y creencias. Y por eso se nos va la gente de las organizaciones. Uno, o por eso las personas que eran muy brillantes en un proceso de atracción, luego entran a la media del equipo, porque el sistema no lo sostiene. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer que ya una vez que llevamos la transformación a las personas, logramos dejar que vivan la agilidad, logramos que ellos experimenten los resultados distintos gracias a nuevas prácticas, que empiecen a pensar diferente, a tomar decisiones diferentes? Pues yo creo que el mindset deja de ser un monstruo. En realidad es un elemento que sabemos cómo manejar. En realidad no es si bien sigue siendo un intangible, hay acciones y hay estrategias para poder empezar a formarlo. ¿Cómo lo haría yo? Y esto, recuerden que en agilidad hablamos de no hay recetas, pero sí muchas veces hay que ir pintando un camino. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Primero, para mí la agilidad, y si esto es una posición, mi creencia, es que la agilidad nos ayuda a resolver problemas. No es el marco por el marco, no es Scrum por Scrum, no es Kanban por Kanban, no es matriz de competencias como práctica management 3.0 por matriz de competencias, no es eso, es porque realmente existe un problema. Entonces, como coaches ágiles, como personas que acompañamos transformaciones, tenemos la gran responsabilidad de primero aclarar el problema, que todas las personas que estamos ayudando a una organización o a un equipo a crecer, a cambiar o a mejorar, tengamos claro cuál es el problema para que de esa manera podamos buscar la práctica que más nos vaya a ayudar a movilizar los resultados, a resolver el problema o a movilizar los resultados del equipo. Para que no sea defender una metodología o un marco de trabajo porque sí, sino porque realmente sabemos que es el que nos va a ayudar a entregar resultados diferentes. Y por eso algunas transformaciones de ágiles empiezan a caerse, si estamos viendo que una organización crece demasiado en equipos Scrum y que ya no está entregando resultados, es momento de hacer un pare y decir y replantearnos el problema. Puede que el problema haya iniciado como entregar más rápido, necesitamos hacer entregas más rápidas, necesitamos validar nuestras hipótesis más oportunamente con nuestros clientes y Scrum haya sido una buena respuesta en su momento, pero que cuando crecimos en muchos equipos empezó a volverse más lento, perdón, el sistema. ¿Qué hago? ¿Será que sigue siendo Scrum la respuesta? ¿Será que necesitamos Scrumban? ¿Será que Kanban o otro método nos empieza a ayudar a generar respuestas distintas? Entonces, ahí se vuelve importantísimo que nos estemos preguntando constantemente cuál es el problema y cuáles son los resultados que podemos tener allí. Y eso hace que cada persona empiece a cuestionarse qué tan valioso es cambiar mi creencia,
¿Qué tan valioso es entonces ahora ser más transparente? ¿Qué tan valioso es que ahora yo haga más colaboración? ¿Qué tan valioso es que yo deje de mandar el correo con los 20.000 requerimientos y que me lo firmen y que todo el mundo lo tenga y copio a media organización y realmente las cosas las solucione en una conversación cara a cara y que empiece a generar mayor confianza en los equipos? Es valioso cuando sé qué resultado va a generar. Y ahí, pues finalmente, tengo que garantizar que el sistema lo pueda sostener. O sea, que eso que estoy haciendo en el resto de la organización pueda empezar a sostenerse. ¿Para qué? Para que luego no decaiga esa nueva creencia en las personas gracias a que el sistema pueda ser incoherente. Entonces, una estrategia de cambio, en realidad sí puede ser, no, perdóname, este es un ejemplo de qué vamos a hacer o cómo pudiéramos empezar a implementar ese mindset ágil o empezar a hacer cosas para que las personas se acerquen al mindset ágil. Entendemos el problema. Necesitamos mantenernos alineados y sincronizados como equipo. Está cada uno por su lado, todos están haciendo cosas diferentes, vemos que no estamos sincronizados como equipo. Yo no sabía que María estaba haciendo algo y ambas resultamos haciendo exactamente la misma tarea. Una práctica ágil que nos puede ayudar a la sincronización, el daily. Probablemente otros también dirían tablero. Entonces, hagamos más visual nuestro trabajo. Luego, mantenemos la conversación del equipo y empezamos a generar que no haya necesidad de control y hacemos acuerdos que respetamos. ¿Qué es importante? Estamos generando un equipo autoorganizado y estamos primando la comunicación cara a cara. Pero no empezamos diciéndole al equipo, oiga, ustedes tienen que ser autoorganizados, oiga, pero háblense los unos a los otros. Empezamos es a resolver un problema a través de una práctica y a cuidar esos valores para que la práctica no empiece a tener antipatrones que desvíe los valores que realmente queremos reforzar. Entonces empezamos a cuidar nosotros como coaches ágiles, por ejemplo, cuidamos mucho las prácticas para que realmente sirvan para lo que están hechas y que se respeten los acuerdos para que los valores florezcan dentro de esas prácticas. Y garantizamos entonces que en el sistema, hablemos del sistema, que el jefe no está pidiendo cuentas o solicitando un acta a la salida de cada daily. Porque he visto organizaciones en donde terminaron haciendo acta del daily, porque es que el jefe la necesita. Entonces, si empezamos a permitir eso, se invalidan un poco los valores que la práctica trae. La gente dice, pues hacer daily no sirve para nada, me quita 15 minutos, los 15 minutos más perdidos de mi día. Entonces, tenemos que empezar a cuidar las prácticas porque están hechas para impulsar ese cambio de mindset. Entonces, puede que sí sea importante comunicar, que sí sea importante entrenar y el coaching, claro que es importante. Yo como coach defiendo que el coaching genera valor en las organizaciones, pero probablemente no como lo habíamos planteado al inicio de la charla, sino comunicar resultados y victorias. Recuerden que las personas se movilizan si ven resultados diferentes, propios o de terceros. Así que sí, por eso hablamos tanto de pilotos cuando hablamos de agilidad. Porque cuando yo veo que un equipo logró resultados diferentes, yo quiero saber qué pasó ahí, yo quiero saber cómo lo hicieron, yo quiero saber cómo mi equipo también lo puede lograr. Entonces, las comunicaciones no son de 4 valores, 12 principios, 4 valores, 12 principios, no. Es este equipo hizo esto diferente, valora esto y gracias a eso sus resultados son estos. Nos enfocamos y nos concentramos en la entrega de valor. Entrenamiento, claro que hay que formar a las personas. No he dicho lo contrario. Espero que no se haya entendido lo contrario en ninguna parte de la charla. Entrenar sí, pero a quienes van a aplicar las prácticas para que rápidamente encuentren sentido al aprendizaje e incluso lo cuestionen y nos ayuden a mejorar nuestros entrenamientos. No es entrenamiento a todo el mundo, es entrenamiento al que lo va a poner en práctica. Entonces, la manera en la que hacemos nuestros planes de entrenamiento y formación para la organización cambian. ¿Quiénes van a ser nuestros pilotos? Ellos son las personas que tenemos que formar. Que es que ya hablan de agilidad y toda la organización quiere saber. Busquemos maneras diferentes para llegar a toda la organización, pero el entrenamiento está en las manos, está en poder empezar a hacer. Si hay cosas que yo le puedo enseñar a toda la organización que empiece a hacer a partir de mañana, válido. Si no, vámonos por piloto, sería mi recomendación. Y coaching sí, pero probablemente para los líderes, para que ellos empiecen a generar nuevos líderes dentro de la organización, para que pierdan un poco el miedo al perder el status quo, para que ellos sean los primeros en empezar a movilizar este mindset,
para que ellos sientan que están generando mucho valor sus equipos, que estas herramientas de agilidad, que vivir esta transformación ágil les permite entregar resultados diferentes. Para eso el coaching a los líderes. Incluso empezar a volver y a darle herramientas de coaching a nuestros líderes para que potencien los resultados dentro de la organización. Entonces, no es que no haya que comunicar, no es que no haya que entrenar, no es que el coaching sea malo. Probablemente lo hemos estado usando de la manera menos adecuada. Entonces, mi invitación es que el mindset no debe ser una excusa. Que dejemos de calificar al mindset como el gran monstruo que no nos permite implementar agilidad en las organizaciones, sino que probablemente estamos usando la estrategia inadecuada o la estrategia más larga para empezar a cambiar el mindset de las personas. Y primero publicitamos agilidad y luego demostramos cómo sirve. Y es démosle la vuelta a la estrategia de cambio de mindset y empecemos a hacer que los resultados sean la mejor estrategia de cambio en las organizaciones. Empecemos con pilotos, empecemos a demostrar cómo una práctica sencilla cambia mi resultado y de seguro podemos ir ganando adeptos a la transformación y más early adopters de estas transformaciones que de seguro en cada organización existen. Entonces el mindset no es solamente una filosofía que debemos recitar, es algo que debemos vivir y empieza a través de la experimentación. Y esa es la reflexión que quería traerles el día de hoy. No sé, María, si tenemos preguntas, si podemos abrir el panel para que las personas que tienen dudas, inquietudes, están o no están de acuerdo, se vale, quieren contarnos algo en relación a esto. Claro que sí. Bueno, invitamos a la audiencia a generar sus consultas. Si desean conversarlo, bienvenidos. Si desean escribir por el chat, también. Ok, por acá Yoraxi nos dice que excelente ponencia, total transparencia. Te felicita, Sandra. Muchas gracias, Yoraxi. Mientras se van animando con las preguntas, entonces, ¿por dónde nos recomiendas empezar para convencer, digamos, a una organización? ¿Por los directivos, por, digamos, la alta dirección o por los equipos más pequeños? ¿Cuál sería esa estrategia más sensata? Mira que nosotros lo hemos venido haciendo. Primero entendemos la estrategia de la organización. Tratamos de entender cuál es la estrategia. Y al entender la estrategia, empezamos a mirar una línea que con pequeños cambios o pequeñas prácticas empiece a demostrar rápidamente resultados distintos. A veces son las áreas de producto, a veces son las áreas de operaciones. Por ejemplo, cuando entramos en operaciones, Lean hace mucho sentido y entrega resultados muy rápido. Y los resultados empiezan a convencer a la alta dirección. Entonces, muchas veces yo sé que las transformaciones bottom-up son mucho más demoradas. Yo sé que ir de la base de las personas, de los equipos a los líderes, es un buen camino. Se puede hacer experimentación, pero es un camino que toma más tiempo. Entonces, ¿yo qué haría? Bottom-up en un piloto estratégico de la organización, muevo resultados y ya luego voy a intervenir a la área de los líderes con esos resultados que les puedo mostrar. Me gano ya como ese sponsorship y bajo con ellos ya a áreas mucho más grandes o equipos mucho más grandes. Pero es importante entender la estrategia. ¿Dónde si yo toco? ¿Cuál es esa fibra sensible de la estrategia que si la toco, convenzo a todo el tablero directivo de que esto tiene sentido y vale la pena? Así lo hemos buscado hacer y nos ha resultado. ¿Tiene riesgo? Sí, porque ya sabemos que en agilidad estamos experimentando constantemente y si el experimento no Sí. obtiene los resultados, tendríamos ahí ciertas resistencias y demás, pero empezamos con prácticas que ya tenemos segurísimo que cambian resultados. Hay unas prácticas que tú ya sabes que si implementas, ves resultados en corto plazo. Hay otras más arriesgadas, entonces empieza con prácticas que te den cierta seguridad en la obtención de los resultados, pero un directivo toma decisiones basado en resultados. Yo no lo puedo convencer solo con filosofía. En realidad Claro. es complejo. Hay unos muy estudiosos que son los que ya se leyeron todos los libros de agilidad y te llaman como, oye, estoy convencido de esto, ayúdame a implementarlo. Tienes un montón de camino ganado. Cuando no, muestra resultados. Exacto. Muy bien. ¿Alguna bibliografía que recomiendes a nuestra audiencia como para iniciar aquellos que están empezando?
Los que están empezando, ay, no sé, es que hay tanto, chicos, en realidad a mí me ha gustado mucho como desde lo conceptual y lo teórico, o más bien desde la transformación cultural, me gusta Frederic Laloux con Reinventando las Organizaciones. A mí ese libro como que me inspira, porque digo, wow, esto que logran estos equipos es maravilloso y nos hace una muy buena pintada de cómo otras organizaciones hoy están más rígidas y no movilizan tantos resultados por sus propias estructuras. Entonces, a mí, Reinventando las Organizaciones me parece un buen libro. Y me gusta Rethinking Agile de Klaus Leopold, un poco porque habla de los principios y como las prácticas son muy positivas en un inicio, pero que la práctica por la práctica no debería mantenerse, sino que podemos empezar a ir un poquito más allá. Entonces, ese libro también me gusta. ¿Me Y el repites el último, nombre del segundo? ese es Rethinking Agile. Rethinking Agile, ok. Rethinking Agile de Klaus Leopold. Y el otro sería el de Steve Denning y es The Age of Agile. Y ese también nos ayuda un montón a tener nuevos conceptos y a preguntarnos de manera diferente la agilidad. Como que son las bases, pero también nos cuestiona mucho de cómo lo hacemos y que no es la práctica por la práctica. Entonces también me Ok, gusta mucho. excelente. Por acá nos pregunta Liliana Estupiñán, ¿cómo qué prácticas aconsejas, ¿no? Cuando mencionabas por dónde empezar. Y también Marcela nos dice Ujú. o nos pregunta qué prácticas de resultados a corto plazo se pueden utilizar para iniciar. Pues mira que depende un poco de lo que quieras lograr. Recuerden que lo primero, antes de empezar a hacer la práctica por la práctica, es entender el problema. ¿Qué problema quiero resolver? Entonces, en ese sentido, hay como varios atributos que puedo empezar a definir. Si quiero movilizar colaboración en un equipo, por ejemplo, hay un principio que nosotros usamos mucho en nuestras consultorías y entrenamientos y es una persona con sobrecarga no colabora. Entonces, no se logra solo con inspiración el hacer que una persona diga, sí, ¿sabes qué? Te ayudo si está sobrecargado y si está con una jornada laboral de 12 horas al día, por más buena voluntad que tenga, puede que se le dificulte colaborar. Entonces, ahí para la colaboración, por ejemplo, el hacer visual el trabajo, el saber quién está en qué, cómo están las cargas del equipo, ayuda un montón a que el equipo mismo empiece a tener la madurez de redefinir sus asignaciones. Si todavía no estamos listos, por ejemplo, a un Scrum completo y como que a cada quien asigne o tome asuntos de un backlog de requerimientos o de una lista de requerimientos, el hacer visible en qué estamos, cómo lo estamos haciendo y para dónde vamos, ayuda un montón. Eso acompañado de sincronizaciones, es decir, de reuniones cortas en donde el equipo va a decir cómo, em, qué es lo que va a hacer durante el día, por ejemplo, qué problemáticas está teniendo, qué colaboraciones requiere. Entonces se vuelve importantísimo por ejemplo, el visual management no vaya solo, sino siempre esté acompañado de reuniones de sincronización. Y otra práctica que hemos encontrado muy útil es OKRs. Los OKRs nos están ayudando un montón a alinearnos con la estrategia de la organización y a priorizar y a dar foco. Entonces, cuando empezamos a hablar de OKRs y empezamos a entender, incluso yo que trabajo con las áreas de recursos humanos, por ejemplo, la primera pregunta que yo les planteo es cómo tú desde recursos humanos generas valor al cliente de esta organización, al cliente final, cliente consumidor comprador. ¿Cómo? No, pues generando personas que tengan el conocimiento, no sé qué. Entonces, ¿qué de todo lo que haces durante tu día a día realmente aporta a esa estrategia, realmente aporta a ese objetivo que tú tienes? Y empezamos a ver resultados claves y ahí empiezan a salir muchas actividades que hoy tienen los equipos y tienen las organizaciones que solo corresponden a burocracia. Y la burocracia es inercia. Ah, es que siempre lo hemos hecho así. Ah, es que siempre hacemos ese comité. Claro. Ay, es que esa reunión siempre es así. Entonces, ahí también se ven resultados muy rápido con los OKRs. Lo que pasa es que OKRs bien implementados es todo un proceso. Entonces, más que una práctica, es todo un método que nos llama mucho a la colaboración y a la sincronización y alineación estratégica, pero es súper potente. Ok. Básicamente, Sandra, digamos, encontrar en ese kit de herramientas
las que mejor se adecúen al propósito, ¿no? Por lo que estoy entendiendo, digamos, eh, Scrum puro, Kanban puro, Lean puro, digamos, es como muy rígido, ¿no? Sería tomar algo de cada una de estos marcos. Sabes que yo creo que hay problemas que sí resuelve el Scrum puro, por ejemplo. Ok, Si es un equipo de desarrollo, un equipo de entregas continuas y tiene una clara organización de los requerimientos y demás, otra cosa que nosotros tratamos de respetar es que si el problema se puede resolver con el marco de trabajo, respetemos el marco de ok, trabajo. Porque algo que excelente. hacemos mucho los latinos es, Híbridos. perdón, los híbridos, sí, como las customizaciones, la platanización, decimos nosotros. Es que mi empresa es muy particular, entonces necesitamos acoplar la herramienta. No, el marco de trabajo tiene unos principios, unos valores y unos roles específicos, es para respetarlos. Cuando permitimos que el Scrum Master se vuelva también PO y también parte del Dev Team y también ya empezamos a tener inconvenientes porque cada uno tiene una especificidad porque tiene una función y un rol particular. Parte de implementar las prácticas es implementarlas bien. Yo sí que puedo hacer, no voy a implementar Scrum porque mi día a día no es de entregas continuas, por ejemplo, voy a hacer algo más estilo Kanban, pero puedo hacer retrospectivas, porque la retrospectiva como tal, que me la saco del marco de trabajo Scrum, me genera mejora continua y mi equipo está adoliendo de ser conscientes de la mejora. Pues hago retrospectivas sin tener que hacer todo Scrum. Eso sí lo puedo hacer, pero no es implementar Scrum a medias o Kanban a medias. Si la respuesta a tu problema es Scrum, Scrum bien hecho. Si la respuesta a tu problemática es Kanban, Kanban bien hecho. Sí le puedo agregar de pronto algunas ceremonias que nos pudieran potenciar las prácticas, desde mi punto de vista. Si no están de Excelente, acuerdo, también se vale. Y se vale que lo escriban en el chat o abran sus micrófonos. excelente. Bueno, por acá les escribí las tres bibliografías que mencionabas. Espero no haberme equivocado. Ujú. No, ahí están bien. Eh, y bueno, si alguien más desea hacer una pregunta, es bienvenido. Hemos dejado precisamente este espacio para este feedback, ¿no? Sí. O si alguien tiene experiencias diferentes, también súper bienvenido. O nos quieren contar su propia experiencia, sería maravilloso. Algo que me llamó la atención, en una de las ponencias que hablaban sobre este tema también, son las recetas, ¿no? En las empresas digamos que se espera que una consultora que vino a hacerte un assessment de agilidad ya venga con algo preparado, preelaborado para resolver tu o ayudarte Sí, en este cambio, ¿no? sí, Pero no hay pasa. recetas, Sandra, ¿sí o no? No, no hay recetas. No hay recetas porque los problemas son distintos. Las culturas de las organizaciones son diferentes. Las necesidades del cliente de cada organización son diferentes. Entonces, la habilidad de nosotros como consultores, como coaches, como personas que acompañan estas transformaciones es ayudarle a caer en cuenta a las organizaciones de cuál es la especificidad de tu problema. Porque venimos de muchos años donde se vende la receta y el consultor te vende X para Y. Entonces, la Ujú. agilidad es para, y muchas organizaciones están diciendo, necesito entregar más rápido. Ya, véndeme Scrum, o sea, implementame Scrum ya aquí todo y no sabemos si es el único elemento o el único componente que nos va a acelerar los resultados. Entonces, sí se vuelve importante ayudar a las organizaciones a definir mejor sus problemáticas. Y sí nos hemos dado cuenta mucho que en Latinoamérica espera mucho una receta, un paso a paso. Somos muy juiciosos en el seguir los pasos, pero probablemente tenemos que seguir desarrollando esa capacidad y ese criterio para retar y tomar decisiones diferentes y asumir riesgos también. Yo creo que la receta a veces busca como bajar ese tema de los riesgos, como que ya es algo que está comprobado y por tanto queremos hacerlo porque ya si lo hicieron, si así lo hizo Spotify, pues a mí también me va a funcionar. Pero resulta que la cultura que tiene Spotify, la región incluso geográfica en donde está, hace que lo que a ellos les funcionó hace 10 años, puede que a una empresa en Colombia o en Venezuela o en Perú no le funcione.
Y eso tenemos que empezar a ser cada vez más, como más conscientes. Entonces es importante ese ejercicio. Sí, muy acertado tu comentario. Por acá nos visita Rubén. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola. Hola, mi Sandrita, saludos y un brazo Muchas paternal. ¿Cómo estás? gracias, Rubén. Muy feliz de estar aquí. Muchas gracias a ti por habernos conectado con este espacio. No, gracias a ti por ese apoyo. Me quedé contigo. Déjame decirte que de todas las salas, no sé, algo me decía quédate con Sandra. Y me quedé escuchándote. Y tú decías, si no estás de acuerdo conmigo, acepto críticas, pero te iba a decir, estoy 100% de acuerdo contigo, porque me identifiqué con todo lo que tú decías. Me está pasando algo muy similar con lo que decía, y decía, no, que de paso, creo que por ahí voy a tomar contigo el coaching. Pero claro que Muy sí, claro probable. que sí. Sí, sí, es muy A ver, probable. Entonces más adelante te voy a comentar. ¿Ok? claro que sí. Yo creo que la agilidad es un gran momento porque está invitando a las personas y a las organizaciones a entender o aceptar y a potenciar la inteligencia colectiva. Son las personas que están en toda la organización quienes pueden empezar a resolver problemas. Lo que pasa es que durante muchos años le delegamos esa parte de resolución de problemas a una capa, a la capa media, a la capa directiva, como si los de abajo no pensaran. Hoy es distinto y es, venga, todos podemos pensar, ¿cómo les ayudamos a pensar distinto? ¿Cómo les ayudamos a tener la información, por ejemplo, para tomar decisiones de manera diferente? Como un equipo que no sabe en qué está cada uno de sus miembros, toma decisiones de cómo asignar el trabajo, ni idea. Pues primero pongamos en qué estamos todos y luego ahí sí empezamos a tomar decisiones diferentes. Entonces, a mí eso me ha dado la agilidad. Es como, la agilidad para mí es un vehículo que me ayuda a acelerar y potenciar mis resultados gracias a que me lleva a pensar distinto. Y por eso el tema de mindset ágil para mí hace todo el sentido, porque no es recitar 4 valores y 12 principios, es en realidad lograr incorporarlos gracias a la experiencia en mi día a día. Y a veces nos pasa, la inercia es súper potente. Yo que vengo de grandes corporaciones tradicionales, a veces en mi propia startup empiezo a colocar mucha regla y muchas cosas porque ese es mi mindset. Y todavía sigo incorporando el mindset ágil y diciendo, ven, ¿yo por qué me estoy complicando tanto? O las personas que trabajan conmigo diciendo, uy, Sandra, pero eso es así de difícil o se puede hacer distinto. Y cuando nos permitimos empezar a pensar distinto, ahí es que empezamos a retar las cosas. Entonces, yo creo que experimentar sería el gran valor para poder empezar a hacer todo esto. Así es, Sandrita, así es, tal cual. Una vez más, gracias, gracias y mil A gracias, Sandra. ustedes. ¿Ok? Muchas gracias a todos por haber estado aquí y haber escuchado este punto de vista y ojalá haya generado algunas reflexiones distintas y cuestionarnos. A mí me encanta que si alguien dice, uy, salí pensando de tu charla, ya, check, lo logré. Porque es la manera cuando nos hacemos preguntas distintas, pensamos distinto y logramos resolver las cosas distinto. Así que, qué bueno. Conmigo lo lograste el año pasado y tú lo sabes. Desde el año pasado que yo fui moderador tuyo, bueno, a partir de ahí me Sí, pasaste el switch, el mindset. qué María, bueno. tenemos 7 minutos para el cierre, María. Entonces, para que invitemos a todos los que estamos aquí al cierre, que va a ser bien interesante ese cierre. Entonces, bueno, un abrazo, Sandra, se te quiere. Igual, un abrazo. Cuídate, María. Entonces, nos estamos Claro viendo y que a sí. todos los que asistieron. Ok, ¿Ok? Chao. excelente, Chao, gracias Rubén, Rubén. gracias. Bueno, muchísimas gracias Sandra por la exposición. A ustedes. Vamos a tener una sesión de cierre a las 2. Entonces, bueno, los invitamos a pasar a la sala principal y allí vamos a estar llegando todas las personas que están en cada una de las sesiones y a las 2 vamos a iniciar con el cierre. Muchísimas gracias Carlos Capuñay, Dubois José, Sandra Blanco, Roger Flores, Yoraxi Marín, Johan Aragón, que nos han acompañado hoy. Te han dejado por acá mensajes. Sandra, excelente charla, muchas gracias. A Y de todos, verdad muchas gracias. que muy buen aporte, sobre todo que viene de la experiencia, ¿no? De esa vivencia. A veces, lo digo por experiencia propia, a mí me ha tocado entrar sola. No he tenido la mano de un Agile coach que me puedo orientar. Entonces, qué bueno saberlo por lo menos en estos espacios, ¿no? De Claro verdad que que muy sí. agradecida. Claro que sí. Y nada, sigamos conectados. Dentro de 8 días tenemos otras charlas, así que también nuevamente ahí nos vemos y nos vemos a las 2 ahí en el cierre.
Nos salimos. Simplemente de esta sala y ya llegamos a la principal, ¿verdad, María? Sí, le damos salir, Salir sala, sala. y nos vamos para grupos reducidos. Salir de la sala para grupos reducidos. Súper. Muchas Muy gracias a bien. todos. Nos Feliz vemos tarde. allá. Chao. Gracias, claro que sí, María. Chao.